Hola, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Junta Médica. ¿Ustedes se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de los cuidados del bebé? Bueno, la verdad que como nos pasa con varios programas, nos quedó corto y todavía hay muchísimas dudas de por medio y muchas recomendaciones más que nuestros especialistas pueden brindar a los padres. Por eso hoy vamos a hablar de los cuidados del bebé, parte 2. Empezamos. Hoy nos acompaña en el estudio la psicóloga clínica Violeta Saavedra, que viene del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, que le damos la bienvenida por primera vez. ¿Cómo está? Buenos días. Y al doctor Franklin Aranda, ¿no? Se acordarán que con él estuvimos la semana pasada, que nos dimos consejos buenísimos, ¿no? Es pediatra y director de medicina del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, también conocido como el Hospital del Niño de Breña. Hoy traemos más cosas, ¿no? Más temas para darles a los padres. Por ejemplo, vamos a hablar del llanto, los cólicos. Usted nos estuvo comentando ya la semana pasada algo de los cólicos, ¿cierto? Vamos a ver también el tema del colecho. Eso, si dormir con los papás en la misma cama es una buena idea, ¿no? Hay polémica, lo vamos a ver más adelante. Y también el tema de la alimentación, muy importante. A ver, una pequeña introducción. Bueno, simplemente creo que en esta parte vamos a complementar la información que dimos. Nos quedamos, creo que en los primeros 6 meses, faltaba comentar hasta los 2 años, que es una parte muy importante en la maduración, no solamente física, neurológica, sino también inmunológica. Muy importante hablar de esta etapa de la vida. Perfecto. ¿Violeta? Bueno, yo quisiera resaltar en este momento la importancia del vínculo temprano y cómo todo este vínculo va a favorecer una buena salud mental a lo largo de la vida de la persona. El tema del llanto es importantísimo porque es el lenguaje del niño. Entonces, este llanto, la mamá tiene que interpretar este llanto, tiene que darse cuenta qué está pasando, diferenciarlo de un llanto de dolor, de un llanto de hambre, de un llanto donde el niño busque ternura o compañía. Entonces, el llanto es el objetivo principal y en los 2 primeros meses la mamá tiene esta tarea de poder entender al niño, de empatizar con el niño y de poder satisfacer todas esas funciones básicas y emocionales que lo van a acompañar a lo largo de toda la vida. Perfecto, muy bien. Y a través de las redes sociales, ¿no? Siempre les vamos anunciando cuál es nuestro tema del día. Ya nos han estado llegando consultas, ¿no? Desde antes ya de empezar el programa, así que pueden hacerlo. Saben que de 9 a 10 estamos en vivo, tenemos hashtag, es cuidado del bebé, y también puede llamarnos al 619-0670. Vamos con la información de todos los días. Los huesos del cráneo de un recién nacido son suaves y flexibles. Es importante el seguimiento del pediatra, sobre todo hasta los 2 años, para un correcto desarrollo cerebral. Los bebés se comunican a través del llanto, que puede ser de diferentes tipos, de acuerdo a las necesidades del recién nacido, como estaba diciendo Violeta. Si el bebé llora demasiado, podría ser señal de algo más serio. El sueño es imprescindible para un adecuado crecimiento físico del bebé, así como para su desarrollo neurológico y también emocional, ¿no? Importantísimo. Pero luego vamos a ver si efectivamente pueden o no pueden dormir con los papás. Muy bien. A ver, vamos a ver. Tenemos un caso, doctores, ¿les parece si lo vemos primero y lo vamos comentando? Vamos a ver. Primero que tuve mi primer hijo hace 33 años. Yo había cumplido recién 21 años. Mi esposo 23 años. Salimos de la clínica, mi esposo pidió vacaciones, llegamos a casa y nos habíamos comprado un libro donde era toda la crianza del bebé, desde cómo bañarlo, cómo cambiarlo y todo eso. Llegamos a la casa, después de la clínica, y mi esposo me dice, hace 3 horas más o menos lo han cambiado al bebé, así que habría que cambiarlo. Nos pusimos en la cama al bebé y abrimos el libro, y conforme paso a paso nos decían, fuimos aprendiendo cómo cambiar a mi hijo el pañal primeramente. Hace 33 años no había pañales desechables, había solamente pañales de tela. Era pañal de gasa, era tetra, el calzoncito de plástico y era después la ropita. Era más difícil, no es como es ahora, que es mucho más fácil. Mi esposo pidió vacaciones 15 días. En los primeros 15 días, bueno, tenía la ayuda de él.
pero a mí me preocupaba cada día que pasaba, que se pasaban los 15 días y yo quedarme sola con el bebé. Yo le había comprado la mamadera para el agüita, le había hecho un huequito y yo me la pasaba con el bebito todas las 3 horas dándole la mamadera porque el bebito seguía tomando y no avanzaba nada con el agua. Como a los 15 días más o menos me toca la primera consulta y fuimos al médico. Y al doctor le conté esto, que todo el día estaba con el bebé. Si no era lactando, era con la mamadera, con el agüita. Y el doctor me dice, a ver, Medalit, vamos a ver por qué. Y era que el huequito del chuponcito era demasiado pequeño que yo le había hecho. Entonces yo, muy aparte de que estaba todo el día con el bebé jalaba, le había inflamado hasta sus amígdalas, porque el bebé hacía fuerza para jalar, para tomar el agua. Era por la inexperiencia. Todo eso me causó a mí un temor, me causó un miedo. Me sentí mal cuando el doctor me dijo que la tetina estaba con el hueco demasiado pequeñito. Bueno, doctores, ahí escuchábamos, ¿no?, algunas de las cosas que suceden cuando uno realmente no tiene experiencia, ¿no?, en el asunto, y es normal que puedan suceder, sobre todo en los padres primerizos, ¿no? Bueno, analizando un poco el caso clínico que se Medalit, se llama la señora, algunas cosas muy puntuales, ¿no? Lo que recordamos en la primera participación. Un chupón en una madre primeriza, un mal consejo. Es lactancia materna exclusiva. Con eso nos hubiéramos evitado los errores de la angustia de la madre. Segundo... Y la inflamación Esa es una cosa muy puntual, porque a veces hay el error que las madres dicen del niño de 2 o 3 meses se le han inflamado las amígdalas. El desarrollo de amígdalas, que es un ganglio, no se desarrolla tan tempranamente. Hay un desarrollo ganglionar que empieza recién después del año, ¿no? Segundo o tercer año, donde se desarrollan más las amígdalas, y no solamente la cadena ganglionar, que es parte del cuello. Nosotros, como estrategia para examinar a un niño con infección, es examinar los ganglios. Y hay ganglios que son el recuerdo de infecciones virales. El desarrollo de la amígdala es un poco más tardíamente. Entonces, a veces hay ese falso concepto de que está irritada la amígdala de mi niño de 2 o 3 meses. Eso no ocurre, eso no es cierto. Puede haber una congestión, un enantema, un eritema de la mucosa, que se puede confundir con amígdala, pero amígdala en un recién nacido, en un lactante pequeño, eso no existe. Muy bien. Este temor que veíamos, ¿no?, en esta mamá, ¿no?, con su primer hijo, es habitual realmente verlo en las madres, ¿no? Por supuesto, es una primera experiencia donde la madre desconoce a veces. Claro, nadie nace sabiendo. Nadie nace sabiendo, y la mamá en esta etapa tiene que ser muy empática, tiene que ponerse en la mente del niño para poder entender, tiene que observar mucho y darse cuenta qué está pasando, porque es como un yo auxiliar. El niño solo no puede manifestar ni decir. Creo que los gestos, la incomodidad del niño, el fastidio, nos hacen pensar y reflexionar qué puede estar pasando con este niño. Bueno, la mamá desconocía esto y se le complicó, vinieron las angustias, las preocupaciones y el sentimiento, pues, de que no estaba funcionando bien como mamá, ¿no? Pero creo que son experiencias que nos van a enseñar poco a poco a poder reflexionar mucho y poder ponernos en este lugar para que el niño pueda pasarla bien, alimentarse bien y evitar complicaciones mayores como el problema, por ejemplo, de la garganta u otras complicaciones físicas que por una situación a veces de desconocimiento pueden ocurrir, ¿no? Claro, ¿no? En este primer bloque vamos a hablar, como les había comentado, sobre el llanto y los cólicos también, ¿no? Cómo identificar el tipo de llanto, ¿verdad? Para ello vamos a ver aquí unos datos que nos van a ayudar mejor. A ver. Mientras más relajados estén los padres, más fácil será consolar y atender a su hijo que llora. Hasta los bebés más pequeños son sensibles a la atención a su alrededor. La primera señal de alarma para saber si algo no anda bien en esta etapa sería la falta de llanto, ¿no?, en el bebé. Pero la verdad, a veces es muy fácil decir tienen que estar calmados, pero a la hora de la hora, a mí me ha pasado cuando yo he cuidado a mi sobrina que se pone a llorar y me he vuelto loca, ya no sabía qué hacer ya. Yo le tengo mucho miedo cuando un bebé es tranquilo. Un bebé tranquilo le tengo temor, ¿no? A veces viene la mamá y dice, doctor, mi hijito es tranquilísimo. Me pongo en alerta, voy buscando alguna otra
algún problema adicional, como referí, ¿no? Nosotros evaluamos en un niño hasta 4 o 5 esferas: el desarrollo motor fino, el motor grueso, la parte cognitiva, la parte de lenguaje cuando lo puede hacer y la interacción social. Y a veces son niños muy tranquilos, que no interaccionan, que no se relacionan con el examinador. A veces un niño ya reconoce el mandil blanco y empieza a llorar. Eso ya es para mí tranquilidad, ¿no? Y buscan el refugio en la mirada de la madre, mucho más tranquilo. El niño que no hace eso es un niño que yo debo temer. Debo buscar alguna otra anomalía, alguna otra patología. El aparato fonador del niño es muy especial, es muy agudo, es para defendernos pues de situaciones terribles que pueden suceder, como por ejemplo el dolor. Como referimos anteriormente, asumimos que es un cólico por la posición que a veces hace el niño de sus piernas sobre el vientre, pero no necesariamente puede que tenga un dolor abdominal, puede que tenga otro tipo de dolor, y el diagnóstico de cólico del lactante es un diagnóstico de exclusión, ¿no? Más de una vez también he visto hernias inguinales que están protruyendo y que están produciendo dolor y que son vistas durante semanas como cólico de gases. Exacto, porque los papás a veces asocian que si el pequeño no deja de llorar, ha intentado darle de comer, le ha cambiado el pañal, ha hecho lo que fuere y aún así nada, entonces ya dicen, esto entonces son gases o son cólicos, ¿no? Bueno, yo creo que en ese aspecto de un niño que no llora o un niño muy tranquilito, la verdad es que sí, es una situación que hay que ver qué puede estar pasando. Los primeros días muchas veces nos abocamos solamente a la alimentación, pero lo importante es que la madre pueda estimular funciones que son básicas en esa primera etapa de la vida, que son la cuestión de la ternura, que es el contacto, digamos, cuando la mamá da de lactar al bebé, lo está mirando, está contemplando, hay un contacto con el cuerpo que ya va estimulando un poco la reacción del niño hacia los afectos, la parte cognitiva, que tiene que ver mucho con esta mamá que puede hablarle a su bebé, porque antes se pensaba que el bebé no tenía capacidad de escucha, de reconocimiento, y estudios de hace 10 años nos demuestran que el niño está preparado para todo esto. Entonces hay que aprovechar ese momento de la lactancia para poder comunicarse con él, para sobarle la cabecita, cariños y sobre todo estimular la audición. Todo el estímulo sonoro es básico en esta primera etapa de la vida, y el niño va a ir creciendo y vamos a ver cómo va a haber comunicación con la mamá a través de pequeños sonidos guturales. Es como se establece una conversación, la mamá le dice algo y el niño responde. Entonces nos demuestra que el niño sí puede entendernos y comprendernos, ¿no? Entonces sí, prestar mucha atención a este signo de mucha tranquilidad, ¿no? Y creo que la mamá tiene que interactuar mucho con el niño desde que nace, sin llegar a unos estímulos excesivos que lo invadan al niño, pero conforme vaya creciendo, él va a necesitar un poquito más de estímulos para conectarse con el entorno y para desarrollar una buena salud, no solamente cognitiva, sino sobre todo emocional. Muy bien. Hacemos nuestra primera pausa en Junta Médica. Al volver, por ejemplo, el doctor nos puede decir qué podrían hacer los padres, ¿no?, en el caso de que un bebé tenga un cólico. ¿Cómo deberían actuar? ¿Me parece? Ya regresamos. Muy bien, dejamos la pregunta para el doctor, ¿no?, antes de irnos a la pausa. ¿Qué es lo que podían hacer los padres en caso de que su bebé tuviera un cólico? Pues la respuesta es un poco desalentadora, porque realmente no se puede hacer nada. Más o menos, ¿no? Más o menos. Bueno, se ha ensayado una serie de estrategias, ¿no? En cuanto al tratamiento del cólico del lactante, que ya hemos dicho, es controversial el nombre, porque podríamos decir irritabilidad, algo le está doliendo. Se ha ensayado de todo, colocarlo boca abajo, masajes, posiciones, hasta agua con sacarosa, o sea, agua con azúcar. Lógicamente está completamente proscrito el azúcar hasta antes de los 2 años, pero se ha ensayado eso. De hecho, lo más importante es, primero, como es un diagnóstico de exclusión, descartar cualquier otra patología que esté ocurriendo, y segundo, dar tranquilidad al papá y la mamá que eso va a pasar, porque el cólico del lactante es un llanto incontrolable que no dura más de 1 hora, no son todos los días, son esporádicamente, sí se autolimita más o menos al 4º, 5º mes, ¿correcto? No produce ninguna secuela a largo plazo, y lo más importante, como digo, es tranquilizar al papá y la mamá, y a veces cuando el dolor es muy intenso,
todos los medicamentos que son antipiréticos también controlan el dolor, ¿no? Se le puede dar algo para el dolor, con eso podemos calmar en parte también el dolor del niño y eso puede ocurrir y también tranquilizamos al padre y a la madre. Así es, ¿no? Pero cuando los padres ven que su pequeño está sufriendo, a ellos al final les duele más que al propio bebé. Una angustia, no poder entender. Muy bien. Nos había llegado una consulta en las redes sociales muy interesante, así que atención, dice. ¿Por qué cuando un niño llora se le da el pecho? ¿Esto es realmente correcto? ¿Se debe hacer? Bueno, yo quisiera intervenir en este aspecto. Generalmente nosotros vemos a las mamás calmar al niño siempre con el pecho. Y de repente este niño no necesita solo pecho, necesita que le hablen, que lo miren, que conversen con él, que interactúen. Entonces, esa es una función que se llama la preocupación maternal primaria, que se tiene que desarrollar en esos 2 primeros meses para poder entender al niño y entender ese lenguaje, porque no siempre es pecho lo que el niño quiere. Entonces, el niño a veces rechaza el pecho porque se da cuenta, él sabe que no quiere eso. Entonces la mamá tiene que captar esa situación para poder ver si necesita cantarle una canción que lo relaje o dedicarle un tiempo y mirarlo, ¿no? Exacto, otro tipo de conexión. Sí, y hay también un mito acerca de no lo cargues, ¿no? Que se acostumbre, que aprenda a llorar, se va a acostumbrar al brazo. Que se acostumbre al brazo. El brazo es afecto, es cariño, es mirada, es ternura, es calor, es corazón, es latido. Eso es importante también que alimenta al niño. Oye, doctor, muchas personas estarán ahorita jalando los pelos porque eso yo lo he escuchado mucho, ¿no? No carguen mucho a los bebés que se acostumbran a los brazos, ¿no? Y luego se ponen muy engreídos, dice. Pero realmente no están así, ¿no? Sí, yo creo que seguimos a los extremos, ¿no? Creo que tiene que haber ahí una regulación. No tenerlo todo el tiempo en brazos porque el niño se acostumbra al calorcito, a la cercanía de la mamá, pero sí darse cuenta que hay momentos en que él tiene que tener también su espacio y la mamá también su espacio, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, y también había otra consulta. ¿Qué tipo de técnicas aconsejan a madres primerizas y aquellas que tienen mellizos o gemelos? Bueno, esa es una tarea doble. De repente ella sabía que venían estos, pero la vivencia, el estar con el niño, ya es un trabajo de mucha energía, ¿no? Entonces mamá tiene que contar con una red de apoyo. Puede ser la abuelita, alguna nana que esté preparada ya para la atención de los bebés, porque es una demanda de 2. Exacto. ¿No? ¿Y qué hacemos, por ejemplo, cuando los 2 bebés lloran al mismo tiempo? Bueno, hay la mamá una está gama, sola. a ver, hay una respuesta académica y una respuesta práctica. La respuesta académica es, no hay ningún problema. Agarras a los niños como si fueran pelotas de rugby y los alimentas simultáneamente. Hay algunas mamás que lo pueden hacer, pero no estoy muy convencido si eso se puede hacer masivamente en la práctica. De hecho, podemos buscar estrategias, ¿no? O sea, a un niño con el pecho y podemos extraer la leche en un biberón y poderlo alimentar al niño de esa manera. Porque alimentarlo simultáneamente de esa manera requiere ayuda, equilibrio, concentración y resistencia, ¿no? Entonces hay que buscar algún tipo de estrategias. El almacenamiento de la leche también es muy importante, ¿no? Uno puede extraerse la leche. Las madres trabajadoras que dan leche materna aún a sus niños lo hacen. Se extraen leche, hay madres yo soy testigo de madres que se extraen 4 o 5 biberones en una sesión. Se puede guardar a temperatura ambiente a 4 horas, en el refrigerador hasta 4 días puede durar, y si lo colegas al freezer, hasta meses. Entonces hay que buscar algún tipo de estrategias también para alimentar a esos niños, pero siempre con lactancia materna. Muy bien, entonces ahí ya dejaríamos en claro, ¿no?, el asunto de los llantos, ¿no? ¿O algo más que quieran complementar de repente? Lo principal es dar tranquilidad a los padres, principalmente los que son primerizos, que este es un estadio probablemente, no se sabe a ciencia cierta, pero probablemente evolutivo del sistema digestivo, en donde está acostumbrándose a nuevas moléculas que también ingiere la madre y que se transmiten a través de la leche materna, y es parte de la maduración inmunológica, de la mucosa intestinal, etcétera, que está aún por descubrirse. Sí, yo creo que en el llanto, que hemos dicho es el primer lenguaje del niño, es cómo se comunica el niño y cómo este llanto hace que la mamá pueda reaccionar para atenderlo, para calmarlo. Siempre un llanto de dolor es un llanto muy intenso. Entonces no puede ser simplemente un cólico, de repente es oído, que es un dolor muy fuerte. Y yo creo que hay que atender eso y poder explorar. Los pediatras
Los neonatólogos siempre nos indican tocar un poco los oídos para ver si esa es la parte más sensible o es el estómago, tocar también, ¿no es cierto?, al niño y darse cuenta cuál puede ser el origen de ese dolor para calmar y regular esto. Porque un dolor físico a veces es muy intenso, es diferente a un llanto donde el niño quiere ser sostenido o tiene sueño. O tiene hambre, ¿no? O tiene hambre, ¿no? Porque esa irritabilidad, y si es constante, ya es un signo de alarma, ¿no? Perfecto, muy bien. Vamos a continuar viendo nuestro caso. Definitivamente yo pensé nunca más tener otro bebé por todo lo que estaba pasando. Y te comento que siempre fui tan cuidadosa con este primer hijo, ¿no? Yo venía del trabajo volando a mi casa a ver al bebé, pero yo tenía como tuviera un cargo de conciencia, que no estaba haciendo las cosas bien. Un año no salí a ningún sitio. Del trabajo volaba a mi casa. Yo no visitaba a nadie, no iba a ningún sitio. Cuando el bebé cumple el primer año, que fue el 19 de octubre, el día 20 de octubre me dice mi esposo, Medalí, yo te invito, vamos a ir al cine. Y el bebé cumplió un año. Tenemos dos personas que cuidan, que se quedan con el niño en la casa. Era una tía y aparte una persona que me ayudaba en la casa. Y me dice, yo le dije, pero no podemos, yo no puedo ir. ¿Cómo voy a dejar al bebé solo? Hay dos personas, me dijo. Yo voy a estar en el cine, yo te voy a esperar. Era la primera salida como pareja que mi esposo quería que hagamos. Ir al cine y quise tomarnos un café como antes que tuviéramos al bebé. Y yo te juro que toda la película lloré. Porque yo quería que acabara ya para volar a mi hijo, a ver a mi hijo. Y eso te afecta también como pareja, ¿no? Por eso yo siempre a mis hijos les digo que me aprovechen ahora que tengan sus niños para yo poder apoyarlos, que tengan su fin de semana solos como pareja, que se vayan a bailar, que no cambien su vida, que no dejen de ser papás, pero que también piensen como pareja. Hacemos una nueva pausa, ¿no? Y comentamos lo que acabamos de ver. Muy bien, continuamos en Junta Médica. Doctores, ¿nos podían explicar, ¿no?, por qué a veces las mamás se sienten culpables, ¿no?, al volver a su rutina, digamos, diaria, quizás de ir al cine con el esposo, quizás ir a tomarse un café con las amigas y dejar al bebé en casa cuando ya quizás tiene un año, ¿no? Claro. Bueno, ha habido un proceso, digamos, de una compañía muy fuerte entre ellos, ¿no? Un vínculo que se ha formado. Un vínculo, ¿no? una diada muy fuerte entre ellos. Entonces los procesos de separación e individuación a veces en esto tienen mucho que ver. De este apego tan fuerte al desapego, la mamá se queda como vacía y en angustia, ¿no? Y pensando de que si alguien va a poder reemplazarla en este cuidado del niño, ¿no? Como que ella se siente que es irreemplazable, y yo creo que las mamás tienen que prepararse en este proceso. Si bien el niño acapara el tiempo de la mamá desde que es pequeño, pero va creciendo, y el proceso de separación también tiene que darse para que sea un proceso de separación gradual, y no solo para el niño, sino también para ella. Si no, vienen estos momentos de angustia que son muy grandes y que en realidad cortan toda la vida de la madre. Ella ha desplazado muchas cosas, claro, ha postergado, y en ese momento de que le tocó separarse del niño lo ha vivido con muchísima angustia. Y esa angustia también a veces se transmite al niño, porque el niño es muy sensible, ¿no? Y creo que eso ha hecho que ella se preocupe excesivamente. De ahí el consejo de que las mamás aprendan un poco a separarse y también a tener un poquito de vida para ellas. Exacto. Porque si no también es desgastante, ¿no? ¿Y el de cuánto tiempo más o menos deberían hacer esto? ¿El bebé tiene cuántos meses? El niño cuando es ¿no? pequeñito necesita cuidados constantes, ¿no? Bueno, la mamá de repente tiene que ir a trabajar. Entonces ya desde ahí ella va, digamos, buscando una persona que pueda reemplazarle en este aspecto, en el caso de que ella tenga que volver a trabajar, y que vaya más o menos al ritmo de lo que ella iba con el niño, ¿no? Entonces el niño ya también como que elabora los tiempos de separación de la mamá y sabe que ella va a llegar. Ahora lo importante es que cuando la mamá llegue se contacte con el niño, lo mire, compartan, y que por ahí busque un equilibrio en esta relación y en este vínculo, ¿no? Porque tampoco sería muy sano que la mamá, si bien se tiene que separar porque tiene que irse a trabajar obligatoriamente, pero del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, y que en ningún momento quizás tenga un espacio para que ella pueda despejarse un poquito. Este caso que estamos viendo para mí es sumamente interesante porque lo veo muy frecuentemente en consultorio. Veo una mamá con mucha angustia, mucha ansiedad. Lo más probable es que haya fracasado con lactancia materna exclusiva, porque como decimos, la señal o el que produce la leche materna es el cerebro. Una madre angustiada,
estresada, va a ser bien difícil que sea exitosa con la leche materna. Aparte de eso, la angustia de la madre también repercute en el niño. La interacción entre niño y madre es fundamental, crítica de repente durante los 6 primeros meses, pero sigue durante toda la vida. Y lo más probable es que también el niño tenga problemas en la alimentación. Son niños que no quieren comer, que se deprimen al ver a la madre triste, porque la madre no lo toca o de repente se pone muy tensa y es uno de los principales motivos de consulta. Entonces es un círculo vicioso. Una madre que no está estable emocionalmente es una madre que fracasa en la lactancia materna, que fracasa muchas veces porque tiene miedo a fracasar encima con la alimentación del niño y está mucho más expuesta a los comentarios de personas que con muy buena voluntad, pero sin mayor criterio le aconsejan algún tipo de alimentación, algún tipo de tónico, una leche especial, y eso termina empobreciendo aún más la nutrición del niño y no solamente la parte económica. Muy bien. Ahora vamos avanzando, vamos ahora con el tema del colecho, ¿no? Algo controversial, algunos están de acuerdo, otros dicen que no, que tanto los papás como el hijo deben tener su independencia y que es bueno que se acostumbren a dormir desde pequeños en su propia cama. ¿Ustedes qué opinan? Yo no tengo absolutamente ningún problema con el colecho porque es parte de la vivencia, de la interacción con la madre con el niño. Lógicamente los 6 primeros meses son fundamentales, aunque la parte de las teorías económicas hacen que la madre muchas veces se aleje del niño por trabaja en la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso un poco se ha perdido. Lógicamente hay momentos en los cuales son fundamentales los 6 primeros meses, ya hemos dicho, pero después de los 6 primeros meses, lógicamente, como en el caso anterior, la posibilidad de poder alejarlo, de poder colocarlo también en el mismo cuarto, pero en un espacio individual para el niño, es una alternativa, ¿no? Violeta. Bueno, sí, ese es un tema muy importante. A veces creemos que el dormir con el niño le va a dar seguridad. La seguridad está en el día, en el vínculo que la mamá estableció con el niño, cómo llegó al niño, en ese interactuar con el niño, ¿no? La hora de dormir es la hora de descanso. Entonces, lo que desde el punto de vista psicológico recomendamos es que el niño tenga su propio espacio. Eso le va a permitir crecer a él más seguro, más independiente, sin un apego extremo a la mamá, ¿no? Porque también tenemos la vivencia de la pareja. Entonces tenemos que cuidar también mucho ese aspecto que nosotros llamamos la escena primaria, ¿no? Y cómo el niño va a ir internalizando esta intimidad de los padres. Entonces, desde ese punto de vista, por salud emocional y psicológica para el niño, es mucho mejor que él tenga su propio espacio. Por supuesto que si el niño todavía es pequeño, se despierta cada 2 horitas y la mamá va a tener que estar presente. Pero yo creo que llegando a los 2 meses y 3, el niño tiene que tener su propio espacio para crecer saludable y con una buena salud emocional. Vamos a ver cuáles son algunos argumentos a favor del colecho, ¿no? Y algunos que están en contra. A ver, a favor. Si se hace de forma segura, minimiza riesgos de síndrome de muerte súbita. El bebé tiene un sueño más tranquilo y reparador. Aumenta y fortalece la lactancia materna y el sueño del bebé es vigilado, ¿no? Se refuerza además el vínculo afectivo entre el bebé y los padres. Los bebés pueden llorar menos, menor riesgo de rabietas nocturnas, mejora la autoestima del niño. ¿Están de acuerdo? No Estos son los argumentos a favor. No en todo. Yo creo que el vínculo se hace de día y cuando la mamá y el niño están despiertos, cuando hay esa mirada, esa ternura, ¿no? Ahora, entre más chicos yo creo que es necesario por muchos riesgos, pero cuando ya el niño ha aprendido a regular los ciclos de sueño y de vigilia, y ya el niño está preparado para dormir, ¿no? Y hay que prepararlo para eso. Lo que pasa es que muchas mamás a veces se angustian mucho y piensan que al niño le puede pasar algo, ¿no? Bueno, también se recurre a micritos, a cuestiones que nos avisen de llanto de los niños para poder estar atentos al reclamo de él. Pero yo creo que si el niño está un poco más grandecito es mucho mejor que tenga su propio espacio. El doctor Franklin Yo se estoy de acuerdo abstiene, con el con ambos, ¿no? Sí. No hay nada verdaderamente establecido, o sea, hay argumentos a favor y en contra. Nosotros, los pediatras, a veces nos vamos a buscar revisiones sistemáticas. Lamentablemente, ni con la alimentación ni con el afecto se puede hacer revisiones sistemáticas porque no son trabajos éticos. Pero hay argumentos a favor y en contra. Yo estoy a favor.
A ver, vamos a ver cuáles son los que están, los argumentos en contra. A ver, aumenta el riesgo de síndrome de muerte súbita, los papás no descansan bien, genera dependencia tanto en los padres como en los hijos, forma a niños manipuladores y además también niños con baja autoestima. Así es. Es cierto, ¿no? O sea, un niño para crecer necesita de papá y de mamá. En este caso, el niño que muchas veces a veces lo ponen en la misma cama de los padres también, ¿no? Que ya esa es una complicación mayor porque ya es una relación triangular y sabemos que las relaciones son duales y nos están internalizando, digamos, formas de relacionar. Inclusive se da a veces una competencia y una rivalidad. El niño quiere entrar un poco entre los dos padres y estar muy pegado, digamos, a la mamá como vínculo y el papá un poquito desplazado. O sea, desde esa mirada creo que sí, el niño tiene que respetar este espacio de los padres, compartir con ellos mientras antes de dormir, jugar, pero que él sepa que tiene su propio espacio. Muy bien. Pero ojo, estamos hablando del colecho hasta más o menos los 6 meses. Ya no va a haber colecho a los 3, 4, 5 años, 10 años, 11 años. Es diferente. Sí, todo tiene un tiempo y un momento en la vida. Yo creo que la autoestima está más con ese reconocimiento del niño, que él se sienta querido, que se sienta que es un orgullo para los padres, que se sienta que lo pueden fortalecer en aspectos que son básicos para poder sentirse él seguro. Esa es la base de la autoestima, ¿no? El sentimiento de ser querido, de ser mirado con reconocimiento de parte de los padres. Entonces, usted, doctor, digamos que está de acuerdo con el colecho hasta una determinada, los 6 primeros meses edad. Que son fundamentales. Hasta los 6 primeros meses. 6 primeros meses que son fundamentales para todo. O sea, el vínculo, la lactancia materna, el afecto, que son partes muy importantes para el desarrollo cognitivo. Bueno, eso ya nos quedó claro. Vamos con una pregunta que nos ha llegado a través de las redes sociales. Paola Benítez dice, ¿hasta qué edad pueden dormir los niños en la cama de los papás? ¿No? Justo a colación de lo que estamos conversando. Hasta los 6 meses, o lo que están diciendo, máximo. Más no. Yo conozco a gente que sus hijos tienen 2 años y todavía siguen durmiendo con los papás. Bueno, en la cama de los padres yo pienso que no. De repente que el niño tenga su propia cunita mientras es pequeñito. No, pero yo con necesita. los padres. Con los padres es un problemita mayor y que va a traer problemas mayores y lo vemos nosotros en la consulta diaria con niños. Muy bien, perfecto. Queda claro entonces, ¿no? Cada uno en su espacio. Perfecto. Hacemos una pausa, regresamos. Todavía nos queda programa aquí en Junta Médica. ¿Y ustedes sabían que hay un teatro para bebés? Aura, en su nueva Ruta de la Salud, nos va a contar todo sobre esto. Hola, esta Ruta de la Salud sale un poquito de lo convencional. El tema, los primeros cuidados del bebé. Lo que vamos a ver, teatro para bebés. ¿Existirá alguna conexión entre ambos? Por eso hemos llegado al Teatro de la Plaza para entrevistar a la directora y saber cuál es su opinión al respecto. Así que vamos a verlo. Bien, ya estamos con Nishme Sumar, que es la directora de esta hermosa obra. Así que Nishme, cuéntanos cómo es que surge la idea del viaje de Mora. Bueno, el viaje de Mora es una invitación que me hace la Plaza Joven del Teatro de la Plaza, que está dirigido por Els Vandel, que tiene este programa ya hace como 5 años de teatro orientado a la primera infancia. Y están haciendo obras inspiradas en los bebés, para los bebés y sus familias, y que nos hablen un poco del imaginario, de las necesidades, de los intereses de los niños desde temprana edad. Y el viaje de Mora en realidad surgió como con una pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo es la vida dentro del útero materno? ¿Dónde está Mora? Ahí está Mora. ¿Dónde está Mora? ¿Dónde está? Ahí está Mora. Particularmente como mamá, podía tener como testimonios de cómo fueron mis embarazos y todo lo que yo sentía y todo lo que leí, toda la información a la que pude acceder en esa etapa de mi vida. Pero también
abrimos un poco la mente y pensamos en nuestra imaginación, en nuestros mitos personales, ¿no? Como hoy como adultos nos imaginamos que es ese lugar, ese primer lugar, esa primera casa, ¿no? Ese lugar seguro que se tiene como... Hay muchos mitos alrededor, ¿no? Claro. Más allá de la información científica, que es un lugar sagrado, que es silencioso, que es cuidado, que es contenido, pero de pronto comenzamos a imaginarnos otras formas de vida ahí adentro, ¿no? Claro. Pensamos que es un lugar no necesariamente oscuro, silencioso, apacible, sino que está afectado por un montón de estímulos, ¿no? Hemos como reivindicado la imagen del bebé, ¿no? No hay, si bien no hay una conciencia total, es un ser humano que está en desarrollo, ¿no? Que está desarrollando su cerebro, que está desarrollando sus órganos, que está reaccionando todo el tiempo al entorno. ¿Por qué crees que es importante acercar a los bebés desde los primeros meses a un estímulo como el arte, el teatro, que es lo que están proponiendo ahora? Bueno, por muchas razones, pero si tuviera que ser sintética, creo que es importante que todos los seres humanos tengamos acceso a la cultura, que tengamos otras formas de entender nuestra realidad, que tengamos otras formas de imaginarla, ¿no? Porque creo que hay mucha esperanza, mucha potencia en el arte. Y además porque creo que los bebés también y los niños pequeños tienen total derecho de acceder a la belleza, ¿no? De acceder a lo estéticamente hermoso, de poder estar en espacios que son creados con armonía, con amor, ¿no? Pensando en ellos, en lo que les interesa. Y creo que es una forma como muy amable de empezar a vincularse y a relacionarse con el otro, porque el teatro es eso, es vínculo, ¿no? Es comunicación, es diálogo. Nishme, siempre es un placer conversar contigo, así que nada, invítanos a vivir esta experiencia. Bueno, amigos, los invito a todos a ver El viaje de Mora todos los sábados y domingos. Tenemos doble función a las 11 de la mañana y a las 12 del mediodía. Están invitados niños a partir de los 3 meses hasta los 2 años con sus familias, con sus cuidadores. Es una experiencia arrulladora, cálida, contenida y muy divertida también. O sea que están todos invitados. Bien, Paola, regresamos contigo al estudio. Esta ha sido una alternativa diferente para abordar el tema del cuidado o de los primeros cuidados del bebé. Así que gracias y ya nos vemos. Chau. ¿Qué les ha parecido? Algo novedoso, desde luego ya lo saben, El viaje de Mora en el Teatro La Plaza. ¿Qué tal experiencia la de los bebés ya a partir de los 3 meses? ¿No? A partir de los 3 meses, claro. Yo creo que acá se está enfatizando un poco el estímulo, desde el estímulo de los gestos, de los movimientos, de la coordinación, que es tan importante regularlos también en el niño, ¿no? Y que son bases de la creatividad y cómo es una manera también de que él pueda comunicarse, desarrollar atención a través de la mirada, ¿no? De la escucha también, que son el estímulo sonoro que prepara para el lenguaje y para interactuar con el entorno, ¿no? Y con el medio. Sí, ya lo saben, aquí hay otra alternativa muy buena, además, ¿no? Y como decía al inicio, novedosa. Bien, seguimos avanzando en el programa, vamos con otro tema importante, la alimentación, ¿no? Estábamos comentando que lactancia materna exclusiva es fundamental, pero digamos ya, doctor, cuando el bebé ya puede empezar a alimentarse, ¿no? Por ejemplo, ya con otros alimentos, además de la leche materna. Correcto. A partir de los 6 meses es un punto de corte para empezar otro tipo de alimentación, además de la lactancia materna exclusiva, de la lactancia materna, perdón, porque hay déficit de hierro y hay déficit de vitamina D. Entonces, todo que suple esos requerimientos lo tienen las carnes, ¿no? El hígado. También podemos dar aportes de vitamina A con carotenos, con frutas. Hay varias técnicas, hay diferentes técnicas, las que históricamente nos han enseñado nuestras abuelas, ¿no? Como nuevas técnicas, ¿no? Como dejar que el niño propio escoja su propio alimento, ¿no? De eso podemos conversar. Por ejemplo, siempre se dice, ¿no?, que se debe empezar con las papillas.
¿Eso está bien? Porque hay una nueva corriente que por ahí... Una parte muy importante que vimos en esta estimulación con el teatro, etcétera, es que la lactancia es no solamente el ingreso de sustrato al niño que, de alimentos que pueden estar en déficit, sino también estimulación sensorial, exacto, los gustos. Es por eso que la primera cosa que debemos aprender es que no debemos mezclar. Hacemos papilla y de repente le echamos un poco de sal, un poco de caldito y se lo damos, proscrito. Mal. Debemos dejar que los alimentos ingresen al niño con el sabor propio. Recuerden que la leche materna también cambia de sabor según la alimentación de la madre. Entonces el niño está constantemente estimulado. No es una leche homogénea en sabor durante todo el tiempo de lactancia, cambia también de sabor. Y cuando nosotros vamos a dar la lactancia, empezamos con alimentos puros, por así decirlo, ¿no? El camote aplastado solo, 3-5 días, después papa amarilla sola, 3-5 días, ¿no? Después de repente una fruta sola, 3-5 días, y así podemos ir mezclando poco a poco, de manera que el niño pueda reconocer el elemento, el sabor individual y puro. Eso también es estimulación sensorial. Claro. Y en cuanto al líquido, ¿cuánto líquido debe tomar al día? Lo que requiera, es decir, estamos hablando de niños eutróficos, niños sanos, el niño que va a pedir. Recuerden que la leche materna, el 80-75% es agua. Entonces, eso de complementar con aguas, con calditos porque tiene sed, yo digo, ¿tiene sed? Dele pecho. Ok. Entonces eso, quizás agüita de granadilla, cosas así, quizás para que sienta otros sabores también. El tema de la agüita de granadilla es para que entre comillas, para que le forme el estómago. A ver, ¿qué dice? No tiene esa función. La función es eminentemente el sabor, el elemento, el elemento de fructuosa que tiene, que también tiene que reconocer el factor edulcorante de ciertos alimentos, pero solamente eso. O sea, la lactancia es sustrato, o sea, elementos que van a faltar en la lactancia materna, como hierro y vitamina D, a veces ácidos grasos poliinsaturados, a veces vitamina B6, a veces vitamina B12, pero también estimulación sensorial. Ese es básicamente el concepto de lactancia. ¿Y qué hacer, por ejemplo, cuando los niños son inapetentes? A ver, ¿a qué le llamamos inapetentes? Recuerda un episodio en el segmento pasado, anterior, en el cual yo decía de que, por ejemplo, a las 20 semanas el niño pesaba 250 gramos y a las 40 semanas 3.500. Multiplicó casi por 14 su peso. O sea, era una explosión de ganancia de peso. Y en el primer año solamente triplica su peso. O sea, de 3.500 llega a 10 kilos. También la ingesta. Muchas madres se van a dar cuenta, y eso también está estudiado, que a partir del año hay una desaceleración del apetito. Normal. Completamente normal, porque no puede el niño seguir creciendo o ganando peso con la tendencia anterior. Imagínate, si triplicaría el peso, como en el primer año, a los 2 años estaría pesando 30 kilos. Claro, eso es imposible. Entonces, ¿por qué? Porque el niño ya empieza a caminar, empieza a tener independencia, busca otro tipo de estímulos. Entonces el estímulo inicial del cerebro, que era sustrato, ganar peso para también no tener ninguna repercusión a nivel cerebral posterior, migra a la estimulación sensorial, busca colores, busca experiencias, busca mascotas, etcétera, ¿no? Entonces la señal para la ingesta, por así decirlo, brutal de los primeros meses disminuye. Entonces el niño usualmente disminuye el apetito, y a veces es el principal motivo de consulta. La mamá dice, ya no come como antes, no debe comer como antes, eso es natural. Pero también hay otro fenómeno, madre trabajadora. La madre que empieza a trabajar y que deja el cuidado de otra persona, puede ser la abuela y todo, el niño detecta eso. Y hay una disminución del apetito. Básicamente no se puede hacer diagnóstico de depresión en niños tan pequeños, pero hay una relación entre ausencia materna y disminución del apetito, ¿correcto? En niños que cuando la madre se reincorpora a la casa, empiezan a comen con su mamá muy bien, pero las otras 6 horas que está ausente, verdaderamente ahí sí hay problemas. Violeta, a ver, ¿tú qué opinas? Yo creo que la situación de la inapetencia
De repente un niño hoy día puede haber bajado el apetito, ¿no? Pero si esto es constante, eso ya preocuparía. Ahora, siempre que un niño no come bien, es una cuestión terrible de preocupación para la mamá porque piensa que el niño se va a enfermar y finalmente se va a morir, ¿no? Entonces creo que es una angustia muy fuerte que ellos sienten. Pero yo creo que hay que evaluarlo. Si un niño es como una persona adulta, que hoy día le baja un poco el apetito porque hay diferentes estímulos en la vida, eso pasa. El problema es cuando la mamá quiere darle de manera muy imperiosa el alimento y ahí se da el problema del desencuentro. Porque el niño no desea en ese momento y la mamá con la angustia le da la cuchara y ahí empieza la reacción, porque toda presión trae una reacción, ¿no? Entonces yo creo que hay que cuidar mucho ese proceso y evaluar. Es una cosa muy constante, es una cosa que ha pasado solo un día y que puede pasar sin angustiarnos. Creo que hay que tranquilizarnos en ese aspecto. Ahora, ¿ustedes conocen esta técnica que es el baby-led weaning, que por ejemplo se saltan, ¿no?, las papillas y empiezan a darle a los niños ya, digamos, alimentos enteros? Es una técnica, bueno, que yo lo muestro en mis clases, técnica interesante, una tendencia, digamos, una tendencia, ¿no? O sea, es verduras, todo sancochado a vapor, que lo colocas ahí a expensas del niño y él va eligiendo, ¿no? Bajo el concepto de que evolutivamente el cerebro manda señal para ingerir el sustrato que le falta, ¿no? Si le falta hierro, probablemente, por ejemplo, ¿no?, en niños que tienen anemia severa, tienen lo que nosotros tenemos la pica, empiezan a comer tierra. Entonces es una señal del cerebro para tratar de buscar hierro en algún lugar, ¿no? ¿Y esa técnica la emplean ya a partir a partir de la lactancia, o sea, 6 meses. 6 meses. 6 meses. O sea, la lactancia puede empezar a los 4 meses y no más allá de los 6 meses y medio en niños sanos. ¿Y a las mamás no les genera un poco de temor de repente que el niño se pueda atorar con algún pedazo de la verdura? Se han hecho estudios acerca de la lactancia convencional y el baby-led weaning, y no se ha visto el nivel, la frecuencia de atoros es similar en ambos grupos. En ambos grupos tiene que estar una mamá vigilante o una persona vigilante completamente. Pero son trozos grandes ancochados y lógicamente no le vamos a dar semillas a los niños. Son trozos grandes de brócoli, de plátano, de fresa, de carne, que él lo puede ingerir sin ningún tipo de problema. Eso o sea, que es otra muy buena opción también, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. También. Muy bien. Bueno, nos vamos ya, como siempre. No creo que hayamos podido zanjar más dudas, aunque nos han quedado ahí algunas preguntas que no les hemos podido responder, pero siempre nos pasa eso. Pero también agradecemos, ¿no?, que cada día nos envían todas sus preguntas a través de las redes, ¿no?, y luego de las llamadas. Doctores, gracias por haber venido al programa. Mañana más, Junta Médica a las 9 en punto. Nos reencontramos. Chao.